como todos los miércoles en Teleprensa reservamos unos minutos para analizar estadísticas sobre el coronavirus. Así que esta noche nos acompaña Otoniel Campos, él es el coordinador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador. Con él vamos a conversar y pues a ver gráficas, información sobre las recientes proyecciones de casos de COVID-19 que ha elaborado la UES para Centroamérica. Así que, Otoniel, buenas noches y Buenas bienvenido. noches, qué gusto. Buenas noches, muy amable su invitación y estamos aquí para aportar un poco. Bueno, adelante. Bueno, tenemos ahí nosotros desde el Centro de Modelamiento Matemático hemos estado haciendo predicciones desde que inició la epidemia. Entonces, también hicimos una conferencia de prensa. Quisiera que presentaran la primera imagen que hemos estado elaborando predicciones para Centroamérica. Bueno, básicamente para el área centroamericana nos llama la atención el hecho de que ya se van a aperturar las fronteras y lo que observamos es en orden en descenso. La primera curva corresponde a Panamá. Estamos hablando de alrededor de 109,000 casos acumulados. Luego le sigue Guatemala, alrededor de 86,000 casos acumulados. Son predicciones para el 23 de septiembre. Y luego está Honduras, con alrededor de 71,000 casos acumulados positivos. Luego está Costa Rica, que llama mucho la atención porque Costa Rica hace mucho que aplanó su curva, pero luego de la reapertura se ha dado un crecimiento muy fuerte, a tal punto que se proyecta para superar a Honduras. Entonces, para el 23 de septiembre, Costa Rica se está proyectando para tener alrededor de 68,000 casos acumulados. Luego está nuestro país, que estaríamos hablando de alrededor de unos 28,000 casos acumulados para el 23 de septiembre. Y luego están los casos de Nicaragua, y Belice. Bueno, Nicaragua estaría ahí alrededor de 5,000 casos y Belice alrededor de 2,000 casos. Esas son las proyecciones que tenemos para 15 días, para los próximos 15 días. En la siguiente gráfica, si la pueden pasar. En la siguiente gráfica tenemos proyecciones para 30 días. Entonces, de nuevo, en el mismo orden, tenemos a Panamá para proyectarse con casi 120,000 casos positivos acumulados. Lo más fuerte en esta predicción es que Costa Rica, por ejemplo, supera ya sustancialmente a Honduras. Costa Rica tendría alrededor de 86,000 casos acumulados. Honduras tendría un crecimiento menos acelerado. Incluso se podría ver ahí ya una desaceleración bastante fuerte en el caso de Honduras para 30 días. Estamos hablando de alrededor de 76,000 casos. Si notan, no sería mucha la diferencia entre 15 días y 30 días. Y nuestro país, así como están los casos, se proyecta para prácticamente aplanar la curva, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso sería para el 8 de octubre. Sin embargo, esto depende mucho de el efecto que vaya a tener la reapertura en nuestro país, ¿verdad? Y luego están los casos, pues, de Nicaragua y Belice, ¿verdad? Nicaragua se mantiene ahí alrededor de los 5,400, Belice ahí alrededor de los 2,600. Estas predicciones pueden servirle al Ejecutivo para la toma de decisiones a la hora de aperturar las fronteras, ¿verdad? Es decir, ver cómo se va a estar comportando la epidemia en el área centroamericana. Y finalmente, nosotros hemos estado haciendo predicciones, que es la otra gráfica para nuestro país. Esto lo presentamos en la conferencia de prensa en la Universidad de El Salvador. Lo más interesante acá es sobre todo el descenso de la curva de casos activos. Entonces, incluso los casos reales actualmente
son menos ya que los proyectados. Eso es trascendental porque marcan la capacidad hospitalaria, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos proyectando ahí alrededor de 7.500 para el 20 de septiembre. Creo que ahorita ya hay menos casos activos, entonces eso es lo saludable. Y como dije anteriormente, ¿verdad? Con la dinámica que ha tenido actualmente la epidemia en nuestro país, se proyecta para aplanar la curva. Sin embargo, esto es muy dinámico, ¿verdad? Esto es muy dinámico y depende mucho del comportamiento de la población. Sí. Otoniel, aprovechándote, porque yo hemos andado preguntando con Diana Verónica y todavía no hay nadie que logre determinar qué pasó a partir del 9 de agosto al 31 de agosto, que comienza un descenso pues bastante marcado de los casos. Hubo un pequeño pico hasta por ahí del 6 de septiembre y luego se ha mantenido. ¿A qué se debe este descenso tan marcado, tan abrupto? El caso, Otoniel, es que es el único país en la región que ha experimentado una caída abrupta, no ha sido paulatina, no vemos una curva descendente de alguna manera paulatina, sino que ha sido brusca. Matemáticamente, ¿cómo se explica esto? Bueno, comentar que este tipo de epidemias justamente se comportan de esa manera, ¿no? Y muchos de los modelos matemáticos tratan de predecir eso con funciones específicas en el que hay un momento en el que alcanza su máximo, ¿no? Que comúnmente nosotros le llamamos pico, ¿no? En este caso podemos, digamos, asumir, ¿verdad? Podemos asumir que el 9 de agosto se alcanzó el pico de contagios diarios. Sin embargo, nosotros en esta curva que están presentando, nosotros lo que hicimos es que tomamos los datos oficiales, que son los únicos que tenemos para trabajar, desde el 3 de marzo hasta el 9 de agosto, y en base a eso generamos algunos modelos estadísticos de cómo iba a ir la epidemia. Asumiendo que el 9 de agosto haya sido el pico, el máximo, entonces iba a comenzar a descender. Si así fuese y hubiese comenzado a descender, un modelo estadístico que hemos calibrado nos dice que los casos reales deberían de ir entre la curva que está en medio, que son las predicciones, y la curva, la tercera curvita, digamos, que es el intervalo de confianza inferior. Sin embargo, los datos reales han ido incluso por afuera, ¿verdad? De ese intervalo de confianza. Estamos hablando ahí que con una probabilidad arriba del 90%, los casos reales deberían de estar entre las predicciones y el límite inferior. Entonces los casos reales, digamos que estadísticamente no se pueden explicar, ¿verdad? No es sostenible. Ok. Bueno. Lo importante es que no nos confiemos, ¿verdad? Sí, Indistintamente esta curva haya bajado de alguna manera, lo importante es no confiarnos. Vamos sobre la cuarta semana de la reapertura económica y falta la apertura de las fronteras aéreas, bueno, y terrestres también, que ya están abiertas de alguna manera. Pero el aeropuerto, ¿verdad? Veremos cuál será el impacto que esto tenga. Ojalá sea positivo y esto no continúe. Muchas gracias, Otoniel Campos, coordinador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador.